Imagina por un instante abrir los ojos en un mundo diferente al nuestro. Frente a ti no hay ciudades, no hay campos verdes ni mares familiares. Lo único que ves es un horizonte blanco que se extiende sin final, un desierto de hielo, donde el viento sopla como un cuchillo invisible. El aire es tan frío que cada respiración se convierte en una nube efímera que se disuelve en la inmensidad. Caminas lentamente, y el crujido de la nieve bajo tus pies es el único sonido que rompe el silencio. Estás en la edad de hielo, un tiempo en el que la Tierra respiraba de otra manera. Hace decenas de miles de años, el planeta estaba cubierto por glaciares que avanzaban como gigantes de cristal, esculpiendo montañas, valles y ríos. Estos muros de hielo no eran estáticos, eran colosos en movimiento, capaces de transformar el paisaje en un lento y eterno rugido. Donde hoy hay ciudades, entonces había glaciares. Donde ahora fluye el mar, antes había tierra firme cubierta por espesos mantos de nieve. El mundo que conoces no existía. Era otro planeta, regido por el hielo y el frío eterno. En ese escenario vivía la megafauna, mamuts lanudos que caminaban en manadas, rinocerontes cubiertos de pelo, tigres dientes de sable acechando en la penumbra, criaturas enormes y majestuosas que parecían salidas de un mito, adaptadas para resistir el hielo y el hambre. Y entre ellos, pequeños grupos de humanos, frágiles y vulnerables, luchaban por sobrevivir. Sus cuerpos eran débiles comparados con los gigantes que les rodeaban, pero tenían algo que cambiaría para siempre la historia: la capacidad de imaginar, de adaptarse, de unirse en comunidad para enfrentar el frío. Imagina entrar en una cueva en plena tormenta. Dentro, un grupo de hombres y mujeres se reúne alrededor de un fuego que ilumina las paredes. Allí en la penumbra comienzan a dibujar figuras en la roca: bisontes, ciervos, mamuts. Es arte, pero también es memoria. Es un mensaje que intenta vencer al tiempo. Esos trazos nos hablan desde un pasado congelado, un eco directo de quienes aprendieron a sobrevivir en condiciones imposibles. Son las primeras voces humanas que lograron trascender el hielo, dejando huellas que aún hoy podemos contemplar. La edad de hielo no fue solo un periodo de frío, fue una forja. La Tierra, con sus glaciares y sus cataclismos, moldeó no solo montañas y ríos, sino también a la especie humana. Allí aprendimos a enfrentar la escasez, a leer el cielo, a protegernos con pieles, a trabajar juntos. Allí surgieron los mitos del fuego, los primeros símbolos, las primeras historias contadas al calor de una hoguera mientras afuera rugía la tormenta. Hoy, cuando caminamos por valles verdes o habitamos ciudades iluminadas, cuesta imaginar que hubo un tiempo en que la supervivencia era un acto heroico de cada día. Pero ese tiempo existió, y su memoria sigue en nosotros. Está en nuestro ADN, en las cicatrices de la tierra, en los relatos de diluvios y glaciares que tantas culturas conservaron. La edad de hielo fue un escenario que lo cambió todo, y aunque terminó hace miles de años, su eco sigue vivo en la historia de la humanidad. Haz una pausa, respira lentamente, inhala el frío imaginario de aquel aire helado, exhala la certeza de que estás a punto de emprender un viaje hacia ese mundo perdido. La increíble historia de la Tierra en la edad de hielo comienza ahora, y a cada paso que demos juntos, descubrirás que no fue un periodo muerto, sino un capítulo vibrante de transformación, de vida y de misterio. Antes de que los glaciares descendieran como gigantes de cristal, la Tierra respiraba un aire diferente. Era un planeta más cálido, un mundo en el que los bosques se extendían como océanos verdes, donde grandes ríos cruzaban llanuras interminables y los océanos bañaban costas fértiles. Imagina un amanecer en aquel tiempo, el sol ascendiendo sobre un horizonte sin hielo, iluminando sabanas, donde manadas de animales pastaban en calma, y selvas húmedas repletas de vida, resonando con cantos de aves y rugidos de felinos. Era un escenario vibrante, un mundo que parecía eterno, pero que se acercaba a un cambio profundo. El clima, en su aparente estabilidad, escondía ya las semillas de la transformación. La órbita de la Tierra variaba en ciclos lentos, inclinándose sutilmente, acercándose y alejándose del Sol en patrones invisibles al ojo humano. Esos movimientos, llamados ciclos de Milankovitch, serían la llave del gran cambio. Poco a poco, casi imperceptiblemente, las estaciones comenzaron a endurecerse.
Los inviernos se alargaron y las nieves en las montañas dejaron de derretirse del todo. Año tras año, capa tras capa, la nieve se transformó en hielo y el hielo comenzó a avanzar. Pero antes de esa expansión blanca, el mundo estaba dominado por criaturas que parecían hechas para el esplendor. En las llanuras de Eurasia, bisontes y caballos salvajes corrían en bandadas que sacudían la tierra. En los bosques del norte, osos inmensos se levantaban sobre dos patas, guardianes de un mundo que pronto sería cubierto por glaciares. Y en las costas africanas, los primeros grupos de Homo sapiens aprendían a tallar herramientas más finas, a encender fuegos más seguros, a narrar historias en torno a hogueras. Imagina ahora que te detienes junto a uno de esos grupos. La noche cae y un anciano señala el cielo estrellado. Explica con palabras sencillas que el mundo cambia como cambian las estaciones, que el calor y el frío son parte de un ciclo que no puede detenerse. Nadie en ese momento sospecha que están a las puertas de una era que lo transformará todo, la edad de hielo. El mundo antes del hielo era también un planeta de abundancia. Los mares estaban llenos de peces, las selvas repletas de frutos, las llanuras fértiles ofrecían caza abundante. El ser humano comenzaba a expandirse, a explorar territorios nuevos, a dejar huellas que millones de años después aún podemos rastrear. Sin embargo, esa abundancia llevaba consigo un peligro invisible, la dependencia del clima estable, y la Tierra, en su ritmo profundo, nunca se queda quieta. Los geólogos encuentran hoy en los sedimentos y en las rocas los rastros de esa transición, polen fosilizado que revela cómo los bosques fueron sustituidos poco a poco por praderas y tundras, huesos enterrados en cuevas que muestran cómo las especies se adaptaron al frío creciente o desaparecieron para siempre. Son archivos silenciosos que cuentan una verdad inevitable. El planeta se estaba preparando para un cambio radical. Haz ahora una pausa. Respira despacio. Inhala la abundancia de aquel mundo cálido. Exhala la certeza de que nada permanece igual. La tierra estaba a punto de cubrirse de blanco, de callar ríos con hielo, de esconder tierras bajo glaciares. El mundo que parecía eterno se desvanecía lentamente y un nuevo capítulo se abría. Así era la tierra antes del hielo, un escenario fértil, diverso, poderoso y frágil. Un mundo que no sabía que caminaba hacia un silencio blanco que lo transformaría para siempre. Y en ese borde de la historia la humanidad se encontraba lista, sin saberlo, para una prueba que definiría su futuro. El cambio comenzó en silencio. No hubo una señal clara, ningún trueno que anunciara la transformación. La edad de hielo se gestó lentamente, como un susurro profundo en el corazón del planeta. Todo empezó con variaciones casi invisibles en la danza de la Tierra alrededor del Sol. Su órbita se alargaba un poco, su eje se inclinaba apenas unos grados, y esos movimientos imperceptibles alteraron el equilibrio de estaciones que había sostenido el mundo durante miles de años. Los inviernos comenzaron a ser más largos. La nieve que cubría las montañas ya no se derretía por completo en los veranos. Capas delgadas de hielo quedaban atrapadas año tras año, y poco a poco esas capas se hicieron más gruesas, más densas, más pesadas. Al cabo de siglos, el peso acumulado se transformó en glaciares que avanzaban lentamente como gigantes silenciosos. El planeta entero empezó a enfriarse. En el norte, los bosques se fueron retirando, dejando lugar a tundras abiertas donde solo sobrevivían plantas bajas y resistentes. Animales que dependían de climas templados se extinguieron, mientras otros, cubiertos de gruesos pelajes, emergieron como dueños de la nueva era. El hielo, como un escultor paciente, empezó a tallar montañas, a pulir rocas, a abrir valles. El mundo que conocíamos se estaba transformando en un paisaje de extremos. Los océanos también sintieron la llegada del cambio. Al acumularse tanta agua en forma de hielo, los mares descendieron decenas de metros. Costas enteras quedaron expuestas, transformándose en nuevas tierras que los humanos y animales podían recorrer. Allí nacieron puentes naturales que unieron continentes. El más famoso de todos fue Beringia, un vasto corredor helado que conectaba Siberia con América del Norte, permitiendo a los primeros grupos humanos cruzar hacia un nuevo mundo. Sin el inicio de la Edad de Hielo, la historia de la humanidad habría seguido un rumbo muy distinto. Los cielos
reflejaban esta transformación. Tormentas de nieve interminables cubrían regiones enteras durante semanas. El viento rugía entre las montañas como un animal salvaje, llevando consigo cristales de hielo que cortaban la piel. El frío penetraba en cada rincón, en cada grieta, en cada cueva. Para los seres vivos era el inicio de una prueba inmensa. Imagina estar allí. La temperatura desciende más de lo que tu cuerpo puede soportar. Cada respiración arde en la garganta como fuego helado. La tierra bajo tus pies es dura, congelada, y los horizontes blancos parecen no tener fin. Te refugias en una cueva, escuchando cómo el viento silba en la entrada. Afuera, el hielo avanza, y sabes que nada volverá a ser igual. Los registros geológicos confirman esta transformación. Núcleos de hielo perforados en Groenlandia y la Antártida muestran en sus burbujas de aire los cambios en la atmósfera, menos dióxido de carbono, temperaturas más bajas, un planeta que respiraba distinto. Los sedimentos marinos guardan polen de plantas adaptadas al frío, testigos de un mundo en transición. La ciencia nos muestra que la edad de hielo no fue un evento repentino, sino una coreografía lenta entre la Tierra y el Sol. Haz una pausa, respira profundo, inhala el silencio de aquel hielo que avanzaba, exhala la certeza de que la historia del planeta se escribe en ciclos eternos. El inicio de la edad de hielo fue el inicio de una prueba, no solo para la geografía, sino también para la vida misma. Todo lo que conocía el planeta estaba a punto de transformarse bajo el peso del hielo, en un viaje que duraría milenios y dejaría cicatrices que aún hoy podemos ver. El hielo no era solo un paisaje inmóvil. Durante la edad de hielo, los glaciares se convirtieron en gigantes de cristal que respiraban lentamente, avanzando y retrocediendo al compás de los ciclos del clima. Estos colosos helados no se quedaban quietos, se desplazaban con un poder silencioso, aplastando bosques, arrancando montañas y esculpiendo valles que aún hoy marcan la geografía del planeta. Un glaciar parece eterno, pero está en constante movimiento. Millones de copos de nieve acumulados durante siglos se compactaban bajo su propio peso hasta transformarse en hielo duro y azul. Y ese hielo, empujado por su propia masa, comenzaba a fluir lentamente, como un río sólido que arrasaba todo a su paso. El sonido era sordo, profundo, crujidos, estallidos, truenos distantes. La tierra entera vibraba bajo el peso de esos gigantes. En América del Norte, un manto de hielo llamado Laurentino cubrió casi todo el continente, extendiéndose desde el Ártico hasta lo que hoy es Nueva York y Chicago. En Europa, la capa fennoscandiana envolvía Escandinavia, Alemania y parte de Rusia. En el hemisferio sur, glaciares avanzaban sobre los Andes y la Patagonia. La Tierra se había transformado en un planeta blanco, donde cada continente tenía su guardián de cristal. Los glaciares actuaban como escultores pacientes. A medida que avanzaban, arrastraban rocas y tierra, tallando montañas y abriendo valles en forma de U. Cuando retrocedían, dejaban lagos, ríos y suelos fértiles. Muchos de los paisajes más bellos que hoy admiramos, los fiordos de Noruega, los grandes lagos en Norteamérica, los valles alpinos, son cicatrices de aquel tiempo en que los glaciares dominaban la Tierra. Imagina observar ese movimiento. A lo lejos, una pared blanca de cientos de metros se acerca lentamente, implacable. Árboles enteros desaparecen bajo su peso, rocas gigantes son empujadas como si fueran juguetes. El aire es frío, húmedo, cargado de silencio. De vez en cuando, un estruendo rompe la calma, un bloque de hielo se quiebra, un pedazo del glaciar se desprende y el eco retumba por kilómetros. Es la voz profunda de los gigantes de cristal. Los glaciares también eran barreras vivientes. Para los primeros humanos y para los animales, cruzarlos era casi imposible. Eran muros interminables que separaban territorios, que aislaban poblaciones y obligaban a buscar rutas alternativas. Pero también eran fuentes de agua. Sus deshielos creaban ríos caudalosos, que alimentaban praderas y bosques en los bordes del hielo. Allí, en esos límites, la vida encontraba un refugio. La ciencia moderna estudia estas huellas con precisión. Los geólogos leen en las rocas los surcos dejados por el hielo, examinan cantos rodados transportados cientos de kilómetros, analizan los sedimentos de lagos que guardan la memoria de la fusión glaciar. Es como si los gigantes de cristal
Hubieran dejado un diario tallado en piedra, un relato silencioso de su andar. Respira despacio. Inhala la imagen de esos colosos blancos avanzando sobre la tierra. Exhala el eco de su retroceso, cuando el clima cambiaba y los glaciares se retiraban, dejando a su paso paisajes nuevos. Los gigantes de cristal no eran solo destrucción, eran también creadores. Allí donde pasaban, dejaban un lienzo fresco para que la vida volviera a florecer. Así la edad de hielo no fue un tiempo muerto, sino un periodo de transformación. Los glaciares fueron arquitectos de la Tierra, diseñadores del paisaje, testigos del equilibrio delicado entre frío y calor. Y aunque retrocedieron hace miles de años, su legado sigue vivo en cada valle, en cada lago, en cada montaña que aún guarda el susurro del hielo. Durante la edad de hielo, la Tierra se convirtió en un planeta de contrastes brutales. No existía un equilibrio templado como el que conocemos hoy. Era un mundo de extremos, donde lo que era fértil y abundante podía transformarse a pocos kilómetros en un desierto helado. El frío era dueño y señor del norte, mientras que en las zonas más templadas, la vida se aferraba con fuerza a cada rincón disponible. En los polos y en gran parte del hemisferio norte, los glaciares reinaban como murallas de hielo. El paisaje era blanco, interminable, silencioso. El aire era seco, tan frío que quemaba al contacto con la piel. Allí nada podía crecer, ni árboles, ni hierbas, ni flores. Era un vacío congelado, un territorio donde la vida apenas sobrevivía en los bordes, como si el planeta guardara su energía para los límites del hielo. Pero en las regiones intermedias, justo en las fronteras de los glaciares, la historia era distinta. Allí, el deshielo alimentaba ríos caudalosos y creaba praderas fértiles. La vegetación brotaba en ciclos intensos, aprovechando los breves veranos antes de que el invierno regresara con dureza. Estos corredores verdes se convirtieron en auténticos oasis, donde animales y humanos encontraban refugio. Eran tierras de abundancia rodeadas por un mar de hielo. Más al sur, los trópicos permanecían relativamente cálidos, pero también eran transformados por el clima global. Las lluvias se alteraban, los vientos cambiaban de dirección, y hasta las selvas sentían el pulso del hielo que dominaba al planeta. Allí, la vida florecía, pero bajo un cielo que se volvía cada vez más impredecible. Imagina este contraste. En un mismo planeta convivían desiertos de hielo donde la temperatura caía a 40 grados y regiones templadas donde manadas de mamuts, bisontes y caballos salvajes recorrían llanuras repletas de hierba. Al mismo tiempo, en cuevas oscuras, pequeños grupos humanos encendían hogueras para resistir inviernos interminables. El planeta era un tablero de extremos, y sobrevivir en él significaba aprender a moverse entre esos dos mundos. Los registros geológicos nos muestran esta dualidad con claridad. En los núcleos de hielo, los científicos leen épocas de frío extremo, alternadas con periodos de deshielo parcial. En los sedimentos de los ríos se encuentran restos de bosques que surgieron en tierras donde antes había tundras. Es la prueba de que la Tierra no era estática. El hielo avanzaba y retrocedía, y con él los límites de la vida se expandían y se contraían como un latido lento y profundo. Para los animales esta era una prueba constante. Algunos se adaptaron a los extremos. Osos polares que cazaban sobre el hielo, renos que migraban siguiendo la vegetación, felinos como los tigres dientes de sable que acechaban en los bordes fértiles. Otros, incapaces de soportar los cambios, desaparecieron para siempre. Y los humanos, pequeños y frágiles frente a esos escenarios, aprendieron a aprovechar los contrastes. Sabían que el interior de los glaciares era implacable, pero también que en sus bordes podían encontrar alimento, agua y refugio. Esa sabiduría les permitió expandirse, cruzar territorios inmensos y adaptarse a condiciones que habrían destruido a otras especies. Haz una pausa, respira profundo, inhala el frío absoluto de los glaciares, exhala la tibieza de las praderas que brotaban junto a ellos. Así era la Tierra, un planeta dividido, extremo, contrastante. Cada amanecer era una promesa de vida y al mismo tiempo una amenaza de muerte. La edad de hielo convirtió al planeta en una escuela implacable. Nos enseñó que la vida no se sostiene en el confort, sino en la adaptación, que donde hay extremos, también hay oportunidades,
y que incluso en el paisaje más inhóspito siempre hay un rincón donde la existencia encuentra un modo de resistir. La edad de hielo no fue un escenario vacío. Entre los glaciares que avanzaban como murallas vivientes y las praderas fértiles que surgían en sus bordes, la vida encontró caminos para florecer. Animales gigantes, criaturas hoy desaparecidas, reinaron en aquel paisaje extremo. Fueron los auténticos habitantes del hielo, símbolos de fuerza y resistencia frente al clima implacable. Imagina las vastas llanuras cubiertas de nieve y pasto. Allí caminaban los mamuts lanudos, enormes elefantes recubiertos de un espeso pelaje marrón. Sus colmillos curvados se alzaban como arcos blancos, y con ellos removían la nieve en busca de hierba seca. Viajaban en manadas unidas, guiadas por las hembras más viejas, guardianas de la memoria de los caminos. Su tamaño imponía respeto, pero también los hacía blanco de cazadores humanos que aprendieron a ver en el mamut alimento, abrigo y herramienta. Junto a ellos se movían los rinocerontes lanudos, cubiertos de un pelaje espeso que los protegía del frío. Sus cuerpos macizos avanzaban pesadamente por la tundra, dejando huellas profundas en la nieve. A su alrededor, rebaños de bisontes y caballos salvajes se desplazaban en busca de pastos, creando un paisaje que recordaba a un océano de criaturas en movimiento. Pero no todo era calma. En las sombras acechaban los tigres dientes de sable, depredadores imponentes con colmillos que podían medir más de 20 centímetros. Cazaban en grupos o en solitario, emboscando a las presas cerca de ríos y barrancos. Cada rugido resonaba como un eco de poder, recordando que incluso los gigantes no estaban seguros en la edad de hielo. En los cielos volaban aves enormes, algunas con alas tan largas que parecían cubrir el horizonte. En las cuevas, osos cavernarios buscaban refugio, compartiendo espacio con los primeros humanos. Y en las aguas frías, los peces y mamíferos marinos seguían su propio ciclo, ajenos al drama que se vivía en la superficie. Los humanos, todavía frágiles y pocos en número, aprendieron a observar a estos habitantes del hielo. De los mamuts tomaron carne, huesos y pieles. De los bisontes, alimento y cuero. De los depredadores, aprendieron estrategias de caza, y en sus pinturas rupestres los representaron con detalle y reverencia, como si fueran dioses que caminaban sobre la tierra. La arqueología misteriosa conserva esas imágenes en cuevas como Chauvet o Lascaux, donde figuras de caballos, bisontes y mamuts se mezclan con símbolos que aún hoy intentamos descifrar. Eran mucho más que simples dibujos. Eran una forma de diálogo con el mundo, una manera de invocar la presencia de los animales, de agradecer su existencia y de mantener viva su memoria. Respira despacio. Imagina el vapor saliendo de los lomos de los mamuts en una mañana helada. Escucha el crujido de la nieve bajo sus patas pesadas. Siente la tensión de los tigres ocultos, esperando el momento exacto para atacar. Visualiza a un grupo de humanos observando a lo lejos, decidiendo si enfrentarse al gigante o retirarse. Este era el mundo de la edad de hielo, un equilibrio constante entre la vida y la muerte, entre la abundancia y la amenaza. Los habitantes del hielo eran parte de un engranaje perfecto. Cada especie tenía su lugar, cada movimiento afectaba a los demás. Y aunque muchos de ellos desaparecieron para siempre al final de esta era, su recuerdo quedó grabado en huesos fosilizados, en pinturas, en mitos que aún hoy evocan tiempos de gigantes. El hielo fue duro, pero también fue escenario de vida majestuosa, fue la cuna de criaturas que ya no existen y el laboratorio donde la humanidad aprendió a observar, a imitar y a sobrevivir. Los habitantes del hielo no eran solo animales, eran maestros, símbolos y compañeros de viaje en uno de los capítulos más intensos de la historia de la Tierra. En medio de glaciares que se extendían como mares de cristal y tundras que parecían no tener fin, aparecieron los verdaderos protagonistas de esta historia, los primeros humanos. Eran frágiles en comparación con los gigantes de la megafauna, vulnerables al frío y a la escasez. Y sin embargo allí, en ese escenario implacable, comenzaron a escribir el capítulo más decisivo de la historia de la Tierra y de nuestra propia existencia. Los neandertales en Europa y los Homo sapiens en África y Asia enfrentaban un desafío común: sobrevivir al frío eterno.
Cada invierno podía durar meses interminables. Cada tormenta era capaz de borrar aldeas enteras. Para resistir, aprendieron a usar el fuego no solo como calor, sino como corazón de la comunidad. Alrededor de una hoguera, los humanos se reunían, compartían comida, historias y estrategias. El fuego se convirtió en un símbolo de vida frente al hielo. En cuevas profundas, los arqueólogos han encontrado restos de hogares circulares, huellas de carbón y ceniza que muestran cómo se mantenían las llamas día y noche. En esas mismas cavernas, las paredes guardan dibujos de mamuts, bisontes y escenas de caza. No eran simples decoraciones, eran rituales, actos de memoria y de enseñanza. El arte rupestre fue la primera manera en que el ser humano luchó contra el olvido, grabando en la piedra la certeza de que habían estado allí, resistiendo al frío. La ropa fue otro descubrimiento vital. Con pieles de animales, los humanos se cubrieron de abrigos improvisados, botas de cuero y capas que les permitieron explorar tierras donde de otro modo habrían muerto en horas. Aprendieron a coser con huesos afilados, a curtir pieles para que resistieran el hielo, a transformar la muerte de un animal en continuidad para la tribu. Así nació la idea de que la naturaleza no era un enemigo, sino un aliado exigente que ofrecía recursos a cambio de respeto y astucia. Las herramientas también evolucionaron. Las piedras talladas se convirtieron en lanzas y cuchillos capaces de enfrentar a presas enormes. Más tarde, el arco y la flecha multiplicaron la eficacia de la caza. En ese proceso, los humanos descubrieron que la cooperación era la verdadera clave. Ningún individuo podía enfrentar solo a un mamut, pero un grupo organizado, con fuego, armas y estrategia, sí podía lograrlo. Así, el frío eterno enseñó la lección más importante: la unión es fuerza. Imagina una escena. Afuera, la ventisca sopla como un lobo invisible, pero dentro de una cueva iluminada por el fuego, un grupo humano comparte carne asada, mientras un niño observa los dibujos en la pared. Allí entiende que esos trazos no son solo arte, sino memoria de la casa, guía para el futuro. En ese momento, sin saberlo, nace la cultura, la transmisión del conocimiento, el germen de lo que algún día llamaríamos civilización. La arqueología misteriosa a veces sugiere que estos primeros humanos recibieron conocimientos de fuentes anteriores, de culturas que desaparecieron en cataclismos previos. Aunque no hay pruebas concluyentes, el mito de los dioses civilizadores que llegan desde lejos se repite en diferentes pueblos. ¿Fue simple imaginación o un eco de memorias más antiguas? La pregunta sigue abierta, flotando como una bruma en la noche glacial. Respira despacio, inhala el humo del fuego que arde en aquella cueva imaginaria. Exhala la sensación de estar protegido del viento helado que aúlla afuera. Así vivían los primeros humanos, en equilibrio frágil entre la supervivencia y la extinción, entre el miedo y la esperanza. Cada respiración era un triunfo frente al frío eterno. El hielo moldeó nuestra especie tanto como el fuego nos transformó. En esa era de extremos, aprendimos a adaptarnos, a crear, a imaginar, y gracias a esas lecciones, el ser humano no solo sobrevivió, comenzó a soñar con un futuro más allá del hielo. En lo profundo de la oscuridad, donde el viento no alcanzaba y el frío quedaba afuera, los primeros humanos encendieron antorchas y miraron las paredes de piedra como si fueran lienzos vivos. Allí, en esas cuevas silenciosas, nació algo que trascendió la mera supervivencia: el arte rupestre. En plena edad de hielo, mientras glaciares avanzaban y depredadores acechaban, el ser humano decidió dejar huellas que no tenían un propósito inmediato de alimento o refugio. Eran huellas del espíritu, símbolos que transformaron las cuevas en templos y en memoria. Las cavernas de Lascaux en Francia, de Altamira en España o de Chauvet guardan pinturas que aún hoy nos estremecen. Bisontes corriendo, ciervos saltando, caballos de crines detalladas, mamuts con colmillos curvados. No eran simples dibujos, eran escenas llenas de movimiento, como si los artistas hubieran querido capturar no solo la forma, sino el alma de los animales. Con pigmentos hechos de carbón, ocre y arcilla, proyectaron en las paredes la vida que veían en los valles helados. Los arqueólogos debaten cuál era el propósito de estas pinturas. Algunos creen que eran rituales de caza, intentos de invocar la abundancia de presas. Otros piensan que eran narraciones colectivas,
maneras de transmitir conocimiento de generación en generación. Tal vez eran ambas cosas. Un lenguaje universal antes de la escritura, un modo de unir al grupo en torno a símbolos comunes. Lo cierto es que, al contemplar esas imágenes, sentimos la misma fascinación que debieron sentir quienes las trazaron a la luz temblorosa de las antorchas. Imagina la escena. En el interior de una cueva, el humo del fuego tiñe el aire de un velo denso. Una mano manchada de ocre se apoya sobre la roca, dejando la silueta de un ser humano que vivió hace miles de años. A su lado, un animal surge de la piedra como si estuviera vivo. Los ojos de los niños se abren con asombro, y los ancianos narran historias que se entrelazan con las figuras. En ese momento, la cueva no es solo refugio, es un santuario donde lo humano trasciende lo animal. El arte rupestre fue también una forma de resistencia frente al hielo. Afuera, la tierra parecía un lugar hostil, un mundo de extremos donde cada día era una lucha. Dentro de las cuevas, en cambio, el ser humano creó un universo paralelo, un espacio de belleza, de memoria, de espiritualidad. Era una manera de afirmar, estamos aquí, existimos, dejamos una marca. Y esa marca ha sobrevivido miles de años, mientras glaciares avanzaban y retrocedían, mientras especies enteras desaparecían. La arqueología misteriosa se maravilla con la profundidad de este gesto. ¿Cómo explicar que pueblos supuestamente primitivos tuvieran la capacidad de crear obras tan sofisticadas? ¿De dónde surgió esa necesidad repentina de pintar, de grabar, de simbolizar? Algunos ven en este salto cultural la huella de una memoria más antigua, tal vez transmitida por civilizaciones olvidadas que desaparecieron en cataclismos previos. Aunque la ciencia se inclina por explicaciones evolutivas, la fascinación permanece. ¿Por qué el arte nació con tanta fuerza precisamente en medio del frío más extremo? Respira despacio, inhala el aroma imaginario del humo en la cueva, exhala el silencio cargado de símbolos. Piensa en esas manos que pintaron caballos y mamuts con un detalle sorprendente y siente cómo su eco atraviesa el tiempo hasta llegar a ti. El arte en las cuevas es un puente, una voz que sigue hablando miles de años después, como si la edad de hielo no hubiera terminado del todo. El fuego calentaba los cuerpos, pero fue el arte el que encendió la mente y el alma. En esas cuevas oscuras, la humanidad comenzó a soñar, a narrar, a imaginar mundos más allá de lo visible. Y en ese acto, en medio del hielo, comenzó el viaje hacia lo que hoy llamamos civilización. Durante miles de años, la edad de hielo fue el reino de la megafauna. Mamuts lanudos, rinocerontes cubiertos de pelo, bisontes colosales y tigres dientes de sable dominaron paisajes que parecían salidos de un sueño. Eran criaturas adaptadas al frío, símbolos de resistencia y poder. Pero poco a poco, esos gigantes comenzaron a desaparecer. Sus pasos, que alguna vez hicieron temblar la tierra helada, se fueron apagando hasta quedar en silencio. Así comenzó el capítulo del final de los gigantes. El clima fue uno de los principales responsables. Cuando los glaciares retrocedieron, las praderas que alimentaban a estas criaturas se redujeron. Los grandes herbívoros, que necesitaban enormes cantidades de alimento para sobrevivir, se encontraron con paisajes cada vez más fragmentados. Allí donde antes había vastas llanuras, comenzaron a aparecer bosques y pantanos menos adecuados para ellos. La abundancia se transformó en escasez, y los gigantes sintieron el peso del cambio. Al mismo tiempo, un nuevo actor se expandía sobre la tierra, el ser humano. Con lanzas, arcos y fuego, los primeros grupos cazaban no solo para alimentarse, sino también para sobrevivir inviernos crueles. El mamut, por ejemplo, no solo ofrecía carne, también brindaba pieles para ropa, huesos para refugios y colmillos para herramientas. Cada animal caído era vida asegurada para una comunidad entera. Pero esa presión, sumada al cambio climático, aceleró la desaparición de las especies más grandes. Los tigres dientes de sable, reyes indiscutibles de la caza, también encontraron su final. Sus colmillos enormes, diseñados para presas gigantes, se convirtieron en un desventaja cuando esas presas comenzaron a escasear. Sin herbívoros masivos que cazar, su reinado se desmoronó. Lo mismo ocurrió con los perezosos gigantes de América y con los rinocerontes lanudos de Eurasia. Su tamaño, que alguna vez fue su fortaleza,
se convirtió en un obstáculo. La arqueología misteriosa nos recuerda que el final de los gigantes no fue uniforme. En algunas regiones, pequeños grupos de mamuts sobrevivieron mucho más tiempo de lo esperado. En la isla de Wrangel, en Siberia, restos fósiles muestran que una pequeña población de mamuts vivió hasta hace apenas 4,0 años, cuando en Egipto ya se construían pirámides. Este dato sorprendente nos conecta con una idea fascinante. Hubo un tiempo en que humanos y mamuts coexistieron más de lo que imaginamos, compartiendo el mismo planeta, aunque en mundos distintos. Imagina por un momento observar ese último mamut. Camina lentamente por la tundra, sus pasos pesados se hunden en la nieve blanda. Sus ojos reflejan una melancolía antigua, como si supiera que es uno de los últimos de su especie. A lo lejos, un grupo humano enciende una hoguera, y el humo se eleva hacia el cielo gris. Dos mundos se cruzan, uno que termina, otro que apenas comienza. La desaparición de la megafauna dejó una huella profunda. Los ecosistemas cambiaron, las culturas humanas perdieron una fuente esencial de recursos, y los mitos comenzaron a llenar el vacío. En muchas tradiciones orales aparecen recuerdos de gigantes, bestias enormes que poblaron la tierra antes de que el mundo fuera como lo conocemos. Tal vez esas historias sean el eco de la memoria colectiva, un intento de conservar en palabras lo que los ojos ya no podían ver. Haz ahora una pausa, respira despacio, inhala la grandeza de esos animales que un día caminaron entre glaciares. Exhala la certeza de que nada permanece, que incluso los gigantes caen. El final de los gigantes no fue el fin de la vida, sino el inicio de una nueva era, donde el ser humano ocuparía el lugar de protagonista. La Edad de Hielo nos enseñó que la fuerza bruta no garantiza la eternidad, que la adaptación, la cooperación y la imaginación son las verdaderas armas frente al cambio. Y así, mientras los colmillos se enterraban en el suelo helado y las huellas desaparecían bajo la nieve, nacía una nueva etapa, la del hombre como heredero de un mundo donde los gigantes ya no estaban. La Edad de Hielo no fue un tiempo de quietud, sino un escenario de fuerzas desatadas. Mientras los glaciares avanzaban como ejércitos de cristal, el fuego de la tierra se agitaba bajo la superficie. Erupciones volcánicas, terremotos y, en ocasiones, impactos cósmicos marcaron el pulso de un planeta en transformación. Era un mundo donde el hielo y el fuego se enfrentaban, y de ese enfrentamiento surgieron paisajes y destinos que todavía hoy podemos contemplar. Imagina un valle cubierto de nieve, iluminado por una luna pálida. De pronto, la calma se rompe con un rugido profundo. Un volcán despierta, y columnas de fuego y ceniza se elevan hacia el cielo, tiñéndolo de rojo y negro. La nieve se derrite de golpe, los ríos se desbordan, y la ceniza se deposita sobre el hielo como un velo oscuro. Este contraste, hielo y fuego conviviendo en un mismo instante, fue parte esencial de la Edad de Hielo. Uno de los episodios más dramáticos fue la erupción del supervolcán Toba, en Indonesia, hace unos 74.000 años. Fue tan poderosa que liberó miles de kilómetros cúbicos de ceniza, cubriendo gran parte del sudeste asiático y oscureciendo el cielo durante meses. Algunos científicos sugieren que la temperatura global descendió varios grados tras aquella explosión, intensificando el frío ya dominante. Para los pequeños grupos de humanos que habitaban la Tierra, fue un desafío casi mortal. Se cree que la población humana estuvo a punto de extinguirse, reducida a apenas unos miles de individuos. El hecho de que sobrevivieran muestra la resiliencia de nuestra especie, pero también nos recuerda lo frágiles que somos ante los cataclismos. El hielo tampoco era pasivo. Los glaciares, al avanzar, provocaban terremotos al romper la corteza terrestre bajo su peso. El derretimiento repentino de enormes masas de hielo liberaba torrentes que arrasaban con todo a su paso. Estos eventos, llamados inundaciones glaciares, formaron cañones y valles que hoy siguen visibles. En Norteamérica, las llamadas inundaciones de Missoula liberaron aguas equivalentes a varios mares en cuestión de días, transformando para siempre el paisaje. Algunos investigadores creen que incluso los cielos participaron en esta danza de cataclismos. Existen teorías que sugieren impactos de cometas o fragmentos de asteroides durante el final de la Edad de Hielo.
eventos que habrían acelerado el deshielo y provocado incendios masivos. Aunque estas hipótesis aún generan debate, nos recuerdan que la Tierra no está aislada. El cosmos también escribe capítulos en nuestra historia. Imagina ahora el mundo en ese tiempo. A un lado, glaciares que crujen y avanzan, derrumbando montañas. Al otro, volcanes que lanzan fuego contra el cielo blanco. Y en medio de todo, pequeños grupos humanos que miran al horizonte sin entender del todo la magnitud de lo que ocurre. Para ellos, cada cataclismo debía parecer obra de dioses o espíritus, fuerzas superiores que dictaban la vida y la muerte. No es extraño que los mitos posteriores hablen de diluvios, de fuegos divinos y de cielos que caen sobre la tierra. Son recuerdos colectivos de catástrofes reales vividas en la Edad de Hielo. La arqueología misteriosa sugiere que algunos de estos eventos pudieron borrar huellas de culturas incipientes. Si aldeas enteras quedaron bajo capas de ceniza o de hielo, es posible que sus rastros hayan desaparecido, reciclados por el planeta. Lo que para nosotros son mitos, para ellos fueron vivencias grabadas en la memoria y transmitidas en relatos que cruzaron milenios. Haz ahora una pausa, respira despacio, inhala la calma antes de la tormenta, exhala el estruendo de un volcán que rompe el silencio. Así era la Tierra en la Edad de Hielo, un escenario de extremos, donde la vida debía adaptarse a la furia del hielo y al poder del fuego. Cada cataclismo fue una herida, pero también una semilla de transformación. Y aunque esos eventos parecieran el fin, fueron parte de un ciclo mayor, porque en la historia de la Tierra no hay finales absolutos, solo transiciones. El hielo retrocede, el fuego se apaga, pero ambos dejan marcas que nunca desaparecen. Y en esas marcas, aún hoy, seguimos leyendo la memoria de un planeta que respira en ritmos de cataclismos y renacimientos. El final de la Edad de Hielo no llegó con un estruendo repentino, sino con un suspiro lento y profundo de la Tierra. Los glaciares, que durante milenios habían avanzado como murallas vivientes, comenzaron a retroceder. El sol, cada vez más presente en los cielos, acariciaba el hielo con rayos que parecían cuchillas de fuego. El agua comenzó a correr de nuevo, primero como hilos tímidos, después como ríos impetuosos que abrían caminos hacia el mar. Así empezó el deshielo, un proceso silencioso y a la vez poderoso que transformó para siempre la faz del planeta. Los océanos se alzaron como gigantes despiertos. El agua que había estado atrapada en los glaciares regresó al mar, elevando los niveles hasta cubrir costas y tierras bajas. Llanuras donde caminaban mamuts se hundieron bajo el agua. Aldeas humanas que habían nacido en las orillas desaparecieron, obligando a sus habitantes a migrar. Es posible que los mitos del diluvio universal, tan comunes en culturas de todo el mundo, tengan su origen en este tiempo, la memoria de un planeta que se inundaba ante los ojos de los primeros pueblos. Los paisajes también renacieron. Donde antes había glaciares, aparecieron valles fértiles. Lagos inmensos ocuparon los huecos dejados por el hielo, y los ríos cambiaron de curso, abriendo nuevas rutas para los animales y los humanos. El mundo se volvió verde de nuevo, salpicado de bosques jóvenes que cubrían la tierra desnuda. Era como si la tierra hubiera exhalado después de contener la respiración durante milenios. La fauna cambió con rapidez. Muchas de las criaturas de la megafauna desaparecieron, incapaces de adaptarse al nuevo clima. Pero otras especies aprovecharon el renacimiento del planeta. Los ciervos se expandieron por los bosques, los peces llenaron los ríos recién formados. Las aves conquistaron los cielos con cantos que no se escuchaban desde hacía miles de años. La vida, una vez más, demostraba su capacidad infinita de adaptación. Para los humanos, el deshielo fue el inicio de una nueva era. Con el retroceso de los glaciares y la expansión de las praderas y bosques, surgieron oportunidades inéditas. La caza se diversificó, la recolección se amplió, y poco a poco comenzaron los primeros experimentos con la agricultura. En las tierras fértiles que emergieron tras el hielo, el ser humano plantó las primeras semillas de lo que más tarde serían las primeras civilizaciones. El frío eterno había forjado nuestra resistencia. Ahora el calor ofrecía el terreno para nuestra creatividad. Imagina estar allí, escuchar cómo las aguas del deshielo rugen al caer por valles recién liberados.
Sentir la tierra húmeda bajo tus pies, lista para recibir nuevas semillas. Observar el horizonte despejado, donde antes solo había un muro de cristal. Cada día traía una nueva oportunidad, y los pueblos humanos comenzaron a asentarse, a construir hogares más permanentes, a mirar el futuro con esperanza. La arqueología misteriosa sugiere que este renacer pudo haber dado lugar al nacimiento de culturas olvidadas, pequeñas sociedades que florecieron en un mundo fresco, entre lagos y ríos nuevos. Tal vez sus restos yacen hoy bajo capas de sedimento, ocultos por miles de años de transformaciones. Cada mito de ciudades sumergidas, cada relato de dioses que trajeron el conocimiento, podría estar vinculado a este periodo de deshielo y cambio. Haz ahora una pausa, respira profundo, inhala el frescor del agua recién liberada, exhala la sensación de que la tierra despierta. El deshielo fue el fin de un capítulo, pero también el inicio de otro. Un renacimiento que preparó el escenario para la historia humana tal como la conocemos. La edad de hielo se retiró lentamente, pero su legado quedó grabado en valles, montañas y mares. Y aunque los glaciares se fundieron, su memoria sigue presente en la geografía, en los mitos y en nuestra propia sangre. Porque sin ese frío, sin esa prueba, nunca habríamos aprendido a resistir, a crear, a soñar. El deshielo no fue solo el renacer de la Tierra, fue también el renacer de la humanidad. Aunque los glaciares retrocedieron y la edad de hielo quedó atrás hace miles de años, su eco sigue vivo en cada rincón de nuestro mundo y también en nosotros. La memoria del hielo está en las montañas que aún conservan sus huellas, en los ríos que nacieron de su deshielo y en los mares que se elevaron tras su retirada. Pero también está en la sangre humana, en nuestra capacidad de resistir, de adaptarnos y de imaginar. Somos hijos del frío, moldeados por la adversidad que impuso la tierra durante aquel tiempo. El eco del hielo resuena en nuestros mitos. Casi todas las culturas hablan de diluvios, de tierras sumergidas, de cataclismos que borraron pueblos enteros. Tal vez esas historias son recuerdos colectivos de inundaciones y cambios ocurridos durante el deshielo. Para nuestros ancestros, el mar avanzando sobre las costas era un acto divino. Para nosotros es geología, pero en ambos casos, lo que queda es la certeza de que nada permanece igual. En los paisajes modernos también encontramos su legado, los valles en forma de U, los fiordos de Noruega, los grandes lagos en Norteamérica, las morrenas que marcan los antiguos bordes glaciares, son cicatrices visibles, escritas en piedra, de aquel tiempo en que el hielo dominaba la tierra. Caminar por esos lugares es escuchar un susurro antiguo, un recordatorio de que la superficie del planeta está viva, que cambia y respira, y en nuestra propia naturaleza, el eco del hielo se manifiesta en la resiliencia, la capacidad de unirnos en comunidad, de crear herramientas, de narrar historias, se forjó en cuevas oscuras donde el fuego era la única defensa contra la noche helada. El frío nos enseñó a colaborar, a innovar, a soñar más allá de la supervivencia. Cada avance que hoy disfrutamos, la agricultura, las ciudades, la escritura, tiene sus raíces en las lecciones aprendidas durante la edad de hielo. Imagina ahora el eco como un viento invisible que viaja a través del tiempo. Sopla desde las cavernas de Lascaux hasta nuestras pantallas modernas. Atraviesa los huesos fosilizados de un mamut y llega hasta tus pulmones mientras respiras. Ese eco no se ha extinguido porque sigue dentro de nosotros, en la memoria de la especie, en el pulso del planeta. Haz una pausa, respira despacio, inhala la grandeza de los glaciares que alguna vez cubrieron la Tierra. Exhala la certeza de que, aunque ya no estén, su huella nos acompaña. Cada respiración es también una forma de recordar. La tierra nos dio frío, y nosotros respondimos con fuego. La tierra nos dio silencio, y nosotros respondimos con arte. Ese diálogo nunca se detuvo, y aún hoy continúa. La edad de hielo no terminó del todo. Vive en nosotros, en nuestra cultura, en nuestra geografía y en nuestros sueños, y mientras escuchamos este eco, nos recuerda que el planeta sigue respirando, que nuevos ciclos vendrán, y que nuestra historia es apenas un suspiro en la eternidad. Y ahora, mientras este eco sigue acompañándote, comparte en los comentarios qué parte de esta increíble historia del hielo te ha sorprendido más.
Tu voz es parte de esta conversación que une pasado y presente, y si aún no lo has hecho, suscríbete para seguir viajando juntos por la historia de la Tierra y los misterios de las civilizaciones perdidas. El eco no calla, y la próxima historia ya está esperando.